versículos del 3 al 8. Amén. Amén. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, mi mente, mi alma y mi voluntad en la cruz, porque solo allí hay libertad para yo vivir en este amor que está escrito en tu palabra. Te doy gracias porque ya ese amor fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Quiero vivir en esa verdad. Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, por quitar de mi vida aquello que está estorbando, para que yo obedezca, para que tú fluyas en mí y yo pueda vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy gracias por abrir mis ojos, abrir mis oídos y darme conocimiento, con entendimiento, conocimiento, con obediencia, porque de nada me sirve escuchar la palabra y no ponerla por obra. Por eso rindo mi vida, rindo todo mi ser y confieso que Jesucristo es el único que puede salvarme. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque esta palabra está escrita para cada uno de nosotros. El amor ágape, Señor, el que tú nos das para que podamos nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amarte a ti primero con toda nuestra alma, mente, cuerpo, corazón y fuerzas. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que vamos a buscar el libro de Mateo, un que se nos perdió, capítulo 1. Mateo capítulo 1, lo vamos a leer a partir del versículo 18. Amén. Ese versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Pausa ahí. Muy a propósito de las épocas en las que nos encontramos, hablo de la temporada, que no solamente es de natilla, buñuelo y todas sus etcéteras, que son muy ricas a propósito. Creo que merece la pena que nosotros rescatemos y tal vez en algunos casos nos demos cuenta por primera vez de algunas cosas que las vivimos en el diario vivir, que forman parte de nuestra idiosincrasia inclusive, pero que tal vez en algunos casos no tenemos la menor idea de por qué.
Y por supuesto no estoy hablando de lo que dice la Escritura, pero estamos surtiéndonos de lo que dice la Escritura para ventilar lo que el mundo hace y la interpretación que en algunos casos se va a dar la misma a propósito de la época que nos convoca. Ya van a ver a qué me refiero con toda esta perorata. ¿Ustedes saben qué fecha es hoy? Sí. 8 de diciembre. ¿Y saben qué se celebra hoy? Las velitas. La concepción de la Inmaculada. Okay. La Inmaculada Concepción. Pero miren que en 10 segundos, ustedes hicieron una radiografía cuasi perfecta de lo que unos pensamos, otros sabemos, otros creemos. Las velitas, tal cual, como cuando se habla de celebrar Acción de Gracias y la gente allá dice que es el día del pavo. No es el día del pavo, es el día de Acción de Gracias. Acá nosotros decimos velitas porque se prenden velitas. ¿Ok? El día de la Virgen, bueno, también tiene que ver. El día de la, ¿qué dijiste tú, mi amor? De la La Concepción. Inmaculada Concepción. ¿Ustedes saben qué significa la Inmaculada Concepción? Inmaculada. Inmaculada Inmaculada y Concepción. sin mancha, limpia, pura. Ok. Y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, yo lo asociaba así, cuando se habla de que estamos celebrando la Inmaculada Concepción, casi que de inmediato yo lo asocio a Jesús. ¿Cierto? Porque pues es el único... Fue inmaculada. Bueno, ya, pero es a dónde quiero llegar. Empecemos por algo sencillo. ¿Qué significa inmaculada o inmaculado? Sin mancha. Sin mancha, o sea, sin mácula. Eso es lo que es literalmente, sin mácula. Y la mácula que es mancha o algún tipo de pecado. Entonces, lo que se está celebrando hoy es el día de la Inmaculada Concepción, no de Jesús, de María. Y esto tiene unos orígenes más bien dogmáticos. Y para que se ubiquen algunos de ustedes con el tema de la expresión dogma, que va mucho más, es mucho más de lo subjetivo que de lo escritural. Es más de lo que pensamos y de lo que transmitimos para que otros crean, pero no necesariamente forma parte de la escritura. Celebra la Inmaculada Concepción. Y quiero contarles un poquitico de la historia de dónde nace esto. Hace aproximadamente siglo y medio. Antes no se celebraba el Día de la Inmaculada Concepción. Antes no se tenía ese atributo, no se le daba o se le establecía este atributo a María, a la Virgen. Apareció aproximadamente hace un siglo y medio cuando el papa de turno dijo que lo más lógico que tenía que pasar era que, pues si Jesús había sido concebido de manera inmaculada, pues que la lógica era que su madre María también había tenido que serlo. Y miren qué curioso, insisto, si alguno de ustedes ya sabe esto, ya sabe, sorpréndase, o no se duerma por lo menos, pero hágame caso. Bueno, mentira, escúchenme por lo menos. Resulta que la postura es que María fue concebida un 8 de septiembre. Y entonces, al año de ese 8 de septiembre se celebra la Inmaculada Concepción. ¿Ok? ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Que María fue concebida sin que existiese una acción carnal entre su papá y su mamá, sino que al mismo estilo de Jesús, ella fue concebida. Cuando la Escritura dice que llena eres de gracia, dicen los expertos, abro comillas, que la gracia de Dios la impactó de tal manera que en ella no hubo mancha, para que ella fuese objeto, o fuese el objeto por el cual era concebido el que vendría a ser el Salvador del mundo. Y por supuesto esto no tiene ningún asidero escritural, es un tanto más de los dogmas que establece la religión universal. Pero yo quiero retomar el por qué. Perdón. Ana, la mamá no fue, ella era también mancha. No, un ser humano como tú. Sí, según Es que según exacto, y si tú lo pones así en esa retrospectiva, y gracias por la observación, Alfonso,
Entonces la abuela también lo fue, y la bisabuela también, y la tatarabuela también, porque para que no existiese mancha, allá tenía que seguirse la línea genealógica. ¿Hasta cuándo? Hasta Eva. Ay, no, pero Eva sí tuvo mancha, entonces no, no era por ahí, no podía ser por allí. ¿Ok? Para que nos demos cuenta, ¿qué es lo que se está celebrando? Perdón, un momentico, pero yo no he llegado a ver que la mamá de María se llamaba Ana. Sí. Pero en esta Biblia no. No, pero es que Ana era La prima. La prima. Ana era No, la prima. pero la mamá se llamaba Ana. Esa otra Ana. Y lo digo así porque yo me acuerdo a mi mamá se llamaba Ana, fue por el nombre de la mamá de María. Ah, bueno, pero entonces eso también forma parte de lo dogmático que le han hecho alrededor de la misma Virgen, porque en la Biblia sí, No hay lo ha leído una genealogía explícita de de María. María. Pero el apunte es importante porque aunque no conozcamos el nombre, o el nombre no hubiese sido Ana bíblicamente, pero sabemos que María tuvo una mamá. Pues sí, Y cualquiera fue el nombre de María, no fue concebida inmaculada. Bueno, dejémosle Anita. ¿Ok? Digamos que se llamaba Anita. Anita tuvo su esposo. Y producto de esa unión de esposos nace María. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de una manera muy sutil nosotros hemos sido impactados generacionalmente y culturalmente por pensamientos, dogmas y posturas de otras personas que con autoridad impuesta o supuesta, pues lo han establecido así. Al punto que estamos en una época en que pareciera que es más importante el que trae los regalos, el gordito rechonchito vestido de rojo con las barbas, que ahora no sabe qué va a hacer porque el COVID no lo deja entrar a las chimeneas, por lo menos en los sitios donde hay chimeneas. Noten ustedes cómo la historia nos ha ido acomodando y relegando casi que a un segundo plano, lo que de plano deberíamos estar nosotros en todo momento celebrando. Por eso para nosotros creyentes es de vital importancia que Navidad se convierta en algo de vivir todos los días de nuestra vida. Navidad no es solamente la época y qué chévere por las luces, nos sentimos bien, decoramos las casas, comemos buñuelos hasta que se nos para el ombligo o sale uno por ahí. Y eso es válido, por favor, sigan haciendo buñuelos, pero no es eso lo que nos convoca en esta época. Qué rico poder disfrutar en familia y visitarnos e ir unos a otros. Pero no son los buñuelos, no es la natilla, no es la comida, no es la cena. A lo que nosotros nos convoca es que Jesús nació y murió por nosotros. Es más, hay quienes debaten el hecho de que esta fecha en particular no es la fecha en la que deberíamos estar celebrando el nacimiento del Señor Jesús. Algunos ubican su nacimiento por ahí desde septiembre y puede pasar por octubre, por noviembre o por diciembre. Históricamente ese es más o menos como el lapso de tiempo en el que podemos pensar de que el Señor Jesús nació. Entonces podemos estar celebrando el cumpleaños en diciembre cuando fue en septiembre, ¿okay? O viceversa, deberíamos haberlo hecho en septiembre. El punto es que nosotros estamos celebrando lo que Él hizo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros toma lugar en nuestras vidas, nos impacta de tal manera todos los días de nuestras vidas. La Escritura lo resume de una manera preciosa y habla de Él como las buenas nuevas. Porque se acuerdan que el último versículo que acabamos de leer explicaba qué era lo que significaba Emmanuel, que era Dios con nosotros, no el Dios de diciembre, no el Dios de Navidad, no el niño Dios, porque para algunos el niño Dios solamente baja el 24. Pero el Dios que nos convoca a nosotros es un Dios que es real y manifiesto todos los días de nuestras vidas. Y debería serlo así. Nos gozamos en la época en que estamos, pero no es esta la única época en la que nosotros tenemos que disponernos y gozarnos. Pero noten ustedes que hay una expectativa, así sea comercial, de que en esta época la gente tenga un corazón misericordioso. En esta época haya bondad, en esta época haya reciprocidad, que se pueda dar, que se pueda recibir, que uno pueda hacer el bien. La gente está más proclive, más propuesta en esta época
pensaría uno a sumarse a lo que la época convoca. Pero nosotros, ustedes y yo, Dios nos llama a hacer diferencia. Nosotros estamos llamados para que en toda la época del año, en todos los 365 o 360, los que sea que tenga cada año, o lunar o solar, nosotros estemos dando testimonio, gozándonos de la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la Inmaculada Concepción hoy? Bueno, porque es que hoy es el día que el mundo celebra la Inmaculada Concepción. Y como nosotros estamos teniendo servicio hoy en día, no vaya a quedar para alguien por ahí, es que ellos están allá en tal hora de día están celebrando la Inmaculada Concepción. No, aquí lo que estamos recordando es la Inmaculada Concepción del Señor Jesús. Que esa sí fue de verdad, esa no fue ni impuesta ni inventada. Importante tenerlo en cuenta porque es lo que la Escritura nos dice. Y vamos a referirnos, aparte del texto que leímos, y lo uniremos con otro, haciendo eco de las palabras, de las mismas palabras de María. Y hago una aclaración que me parece que es importante. En ningún momento el propósito es hablar mal o en contra de María. Cuando la Escritura dice que es una mujer llena de gracia, escogida por Dios. Entonces, así como ustedes y yo hemos sido elegidos y escogidos, ella lo fue. Y como ustedes y yo hemos sido santificados, ella lo fue. O sea que tiene el valor delante de Dios tan grande y tan alto como cualquiera de nosotros, pero aclarando que es muy grande y muy alto para Dios. Para Dios. Así como cada uno de nosotros tiene un valor muy alto y especial para Dios. Entonces no estamos aquí para hablar en contra de la postura de María. Al contrario, pienso que lo que debemos hacer en este caso es profundizar y manifestar y encontrar, ¿por qué no?, qué fue lo que ella vino a hacer. ¿Cuál fue el propósito de su venida y su nacimiento? Si bien estamos recordando en esta época el nacimiento de Jesús, bueno, en este caso llega él a través de María. Pero María dijo de ella misma que ella era una sierva de Dios. De ella misma, ella dijo, hablando con Jesús a propósito de los milagros, hagan de acuerdo a lo que Él les dijere. Y de ella misma dice que ella necesita un Salvador. Entonces no estamos hablando del mito dogmático que se inventaron muchos años atrás con el tema de que estamos hablando de la Madre de Dios. Dios nos guarde. No estamos hablando de la Madre de Dios como muchos quieren que se refieran a ella. Si ella pudiera, creo que no, sus huesos estarían bailando reggaetón en la tumba, asustada por lo que han hecho con su nombre y el uso que le han dado a su presencia, a su tránsito por este mundo. Nada que ver con lo que Dios la vino y puso sobre ella. Entonces estamos hablando de una celebración que no tiene ningún contexto bíblico, pero que sí distrae muchísimo. Porque si hablamos de que ella pudo ser concebida inmaculadamente, significa que la estamos ubicando en el mismo estrato, en el mismo nivel, con las mismas características de Jesús. Y Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios y ella es la madre de Dios, pues que la madre tiene como un poquitico más de hegemonía sobre el hijo, ¿cierto? Entonces, la madre de Dios, pues más todavía. Si Dios tuviera madre, no sería Dios. Imagínate. Entonces, hay pitos, hay matracas, hay luces y hay toda una serie de cosas alrededor. Y si usted o yo hoy comemos natilla y comemos buñuelos, pues qué bueno, porque hoy es un día tan bueno para comer buñuelos como cualquier otro día. Pero que no nos equivoquemos nunca a pensar que nosotros podemos participar o deberíamos participar de manera inconsciente o consciente de lo que el mundo religioso participa en este día de hoy. O sea, ella vino a ser solamente como un instrumento usado por Dios para darnos a Jesús. Claro. Te lo voy a poner en caleñol. Como cuando tú le has hablado a una persona de Cristo y esa persona ha recibido a Cristo y ha recibido la salvación, así de ungida,
así de elegida y así de llena de gracia eres tú delante de Dios, porque has hecho que esa persona llegue a conocer. Estoy, por supuesto, manteniendo un porcentaje de comparación aterrizado, pues estamos hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Pero hablando de ella es un instrumento de Dios para manifestar su gloria. Como cualquiera de nosotros lo podemos ser, lo hemos sido o lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando de un personaje que está en una órbita o en un nivel, una dimensión mucho más alta que nosotros, porque es la Madre de Dios. No es la Madre de Dios. Es el instrumento que Dios utilizó para que fuese concebido su Hijo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Dice la escritura que leímos ahora, retomo el versículo 18, que fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Se recordarán que meses atrás o semanas atrás tuvimos un mensaje a propósito de las bodas. Y no sé si recordarán lo que significa el término desposada. Es sencillo. Que se fue de su casa. Que se fue de su posada, que ya no tiene posada. Eso es lo que significa literalmente, desposada. ¿Ok? Antes tenía posada, ahora está desposada. Porque lo que sucedía por tradición era que el papá establecía un acuerdo con el novio para que se casara su hija con ese novio. Se celebraba una especie de contrato de forma verbal, pero era que muy respetado. Y en ese momento, aunque ellos no habían unido sus vidas matrimonialmente hablando, o sea, no había existido intimidad sexual, ya había un compromiso. Y desposada, porque por ese compromiso, la novia, aunque vivía todavía con su papá, ya no formaba parte de esa casa. Ahí aplicaba el dicho en caleño que dice que el que quiere casa, perdón, sí, el que se casa quiere casa. Tal cual. Entonces, se quería casar, ya estaba desposada. Esta era la circunstancia. Tenía un compromiso. Nosotros lo celebramos con un anillo, que indica que ese anillo indica que yo ya le pertenezco a esa persona, aunque no me haya casado, o sea, delante de los hombres, delante de Dios. Desposada era que ya se quedaba sin posada y estaba esperando porque el novio se iba a ir a hacer la casa. Y de hecho, ya que lo menciona Martica, el término casada lo explica perfectamente. Que ya tiene casa. Porque es que ya tiene casa. Es así de literal. Desposada, ya no tiene posada. Y casada es porque ya consiguió casa. O sea, la casa que le había sido quitada, ahora se le da unida en una sola carne con su marido, con su esposo. Y esposo es que tiene esposa. Ese es un esposado. El padre de José era Jacob. Es el que hablamos se oye de Jacob. No, por generacionales. Matán engendró Sí. a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María. Ok, pero no es Jacob, no es Jacob el patriarca. No, No es Jacob el patriarca. Ese no. Es otro Jacob. Este es Jacobcito. Es el Junior. Ese es el Junior. Entonces, nos encontramos con que María estaba desposada. Y aquí encontramos un símil con nosotros como iglesia. Lo que está sucediendo con nosotros en este momento, que estamos esperando, dice la Escritura, que este no es nuestra habitación, nuestro mundo, que nosotros no somos de este mundo. Es decir, que esta habitación donde estamos viviendo no es la nuestra. Es decir, estamos desposados. Que el Señor dijo que voy a hacerles morada. Va a ser Él morada. es nuestro novio y se puede hacernos morada. De hecho, hay un reconocimiento, o más bien una aplicación de lo que es la tradición hebrea de los casamientos. La venida del Señor Jesús, su sacrificio y todo lo que Él dejó dicho está haciendo remembranzas de cómo era una boda judía. Y Él dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Era exactamente lo que hacía un novio cuando se casaba. Desposaba, ya había un contrato, ya había un compromiso y se iba, que podía demorarse aproximadamente un año, mientras él construía la casa a donde se iba a llevar a la que hasta ese momento era su novia ya comprometida, pero para efectos legales tan casada como la más casada, aunque el casado haya sido él.
Ah, se quedaron con Bueno, dice que María estaba desposada, ok, con José, pero hace una mención muy importante en la segunda parte del versículo 18. Dice, antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Y este antes que se juntasen, es importante que ustedes lo tengan en perspectiva, porque podría ser literalmente tocado como unión literal, marital, o unión de vivienda, que en últimas termina significando lo mismo. Pero para cualquier efecto, ubica el contexto real de quien verdaderamente fue y era María. O sea, ella no se había casado y salió embarazada. ¿Por qué? Y después empieza a tener mucho sentido el por qué. Mire, es que la escritura no se queda con nada y es preciosa. Dice, retomo el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, no da lugar a que alguien diga, no, es que eso era así, antes hacían así. No, aquí el Espíritu Santo dice, mire, fue así. De esta manera fue como se dieron las cosas. Dice, versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y todos hemos visto o las películas, o las novelas, o las oraciones, los rezos, lo que sea que en algún momento tuvimos contacto. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, porque significaba una mujer que estaba desposada, civilmente o judicialmente, o legalmente estaba casada ya, y resulta de que si había sido infiel a su esposo, no solamente era propósito para que se presentara un divorcio, sino que podía ser apedreada. Y dice que aclara la escritura que José era justo, él la amaba. Había un amor de hombre y mujer entre ellos dos. José no se enamoró de la Virgen con la aureola y con el manto como nos la pintaron en las estatuillas. José se enamoró de una mujer. Y la amaba tanto, pero imagínense usted la decepción de él. El golpe, esa puñalada a su corazón, inicialmente a sus sentimientos. Ay, José, está como gordita María. Pero no la había tocado, es que hay que aclarar eso porque... Es que para allá voy. José, es que ella está como gordita, es que se toma toda la sopita. Sí, a ella le gusta, es que en diciembre ya come mucho. José, pero este cada vez le crece un poco más. ¿No será que María te ha sido fiel? Y si algo le sucedía al hombre en ese entonces, como ahora, pero en ese entonces, con una postura mucho más patriarcal, si algo le sucedía complicado era encontrarse como víctima de una infidelidad, máximo por alguien que amaba. Y dice la escritura que él pensó, no, pero ¿cómo me pudo hacer esto María? ¿Y en qué momento? Si yo sabía cuando entraba y cuando salía, yo le pedí el favor a mi amigo que estuviera pendiente de ella, como así, de pronto lo llamó y le digo, mira, ¿a qué horas? ¿Quién fue? ¿No fuiste vos? O sea, todo esto pudo haber pasado por su mente, pero seguramente llegó a una conclusión y dijo, no, lo que sea que haya pasado, yo la voy a dejar secretamente. Y que los demás que digan lo que digan. Yo me quedo callado y si piensan que yo soy el que sirvió para que inspirara el hombre cachón, bueno, pues sí. Pero dice la escritura que en ese momento él tiene una visión. Una visión, se le aparece un ángel. Y le dice, no temas recibir a tu mujer. Veamos. En el 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y a mí me llama poderosamente la atención el cuidado que tiene Dios con todo. ¿Ustedes se imaginan cómo fue de elegido José? ¿Cómo fue seleccionado? ¿A quién escogió Dios para que en unas circunstancias como esta? Imagínense, ni siquiera fue que
porque yo había dicho que tuvo una manifestación del ángel, fue en sueños. O sea, se requería una fe de esas con las que Jesús se admiraba. Para que le creyese a un sueño, si hubiera ido a un psicólogo, le hubiera dicho, no, usted se está autoconvenciendo. Eso es estar en el estado de negación, ¿ok? Porque ella está embarazada y usted ahora va a decir que es un ángel. Y le creyó a Dios. Dios sabía que por el linaje de él, legalmente, iba a llegar la simiente. Pero la simiente había sido prometida a través de la mujer. Pero no podía participar el humano. Esa simiente tenía que ser puesta de parte de Dios espiritualmente, pero tenía que llegar a través de un humano, en este caso María. Entonces, listo, ella concibe, José dice, ok, sí, el papá es Dios, qué bueno. Pero importante porque estamos hablando de la humanidad de María. Primero dice que no se unió con ella todavía, ¿ok? Antes de que se juntasen, estaban desposados, antes de que se juntasen todavía no. Y luego dice que María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay otros evangelios que dicen, y creo que más adelante el capítulo 2 también lo dice. Listo, vamos hasta el 24, versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y aquí hay dos cosas que son tajantes manifiestas. La uno, dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No fue que se dio cuenta verdaderamente que era María después. No es eso lo que dice. No es eso lo que dice. Yo no sabía que María era así. No es eso lo que está diciendo. Repito, porque dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. O sea que en el parto fue que se dio cuenta quién era que era María. No es eso lo que está diciendo. La Escritura habla de manera muy explícita que cuando se hablaba de conocer, literalmente había una intimidad física, sexual. Es decir, que había intimidad, había una relación de esposo y esposa de por medio para procrear. Y la segunda cosa para tener en cuenta es que dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Entonces, ¿qué podemos nosotros inferir por lo que aquí está escrito? Número uno, ¿la conoció o no la conoció? La conoció. Sabemos que no está diciendo que no sabía quién era ella. Él sabía quién era ella. ¿Okay? Y número 2 dice que no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, lo cual implica que si hubo un primogénito, tuvo que haber existido de ahí cola para atrás. Por eso la Escritura nos habla de los hermanos de Jesús, y la madre de Jesús con sus hermanos lo buscaban, y él decía, es que mi madre y mi padre son los que hacen la voluntad de mi Dios. Entonces, aclaremos que ella es un ser especial escogido por Dios, pero tan humano y tan humana como ustedes y nosotros. Y tan elegidos como ustedes fueron ellos, José y María. Porque la Escritura dice que si ustedes y yo, por misericordia de Dios, somos usados para llevar a alguien, para que conozca de la salvación del Señor Jesús, y le sean abiertos sus ojos y sea liberado de las cadenas del pecado, dice que a nosotros nos perdonan muchísimos pecados que son cubiertos y que nosotros vamos a ser galardoneados por eso. Entonces, para que ustedes no pierdan la perspectiva, ustedes y yo estamos delante de Dios en las mismas circunstancias de elección para ser usados como un vaso de honra en sus manos, como lo fue en su momento José y como lo fue en su momento María. Entonces, hoy estamos comiendo buñuelos, pero no porque María concebió de manera inmaculada. Hoy prendemos luces, o las prendemos durante todo este mes, bueno, los que las prendemos desde junio. pero no porque estamos recordando la inmaculada concepción de María. Lo que estamos recordando es las bienaventuranzas
y las buenas nuevas del Evangelio que llegaron a nosotros por el nacimiento y sobre todo la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. De acuerdo al sueño que tuvo José y lo que dijo el ángel, fue José el que le puso el nombre Jesús. Claro, porque él siguió instrucciones. Le estaban diciendo que le llamara Emanuel, que significaba Dios con nosotros. Y pegamos un poquitico de la humanidad de José. José tuvo ese encuentro con Dios y seguramente el diablo empezó a tirar dardos después. ¿Y si será tuyo? ¿Y ese muchachito sí será de Dios? De hecho, a él le cuestionan por qué le pone Jesús. Es tal cual, porque la tradición decía que tenía que ponerle el nombre de su padre, generacionalmente casi que perpetuarlo, ¿cierto? O algo que los demás tuviesen un asidero, que recordase a alguien, el linaje. Y él dice, no, Emanuel, y todos, Emanuel, y él no es el cantante, no, ese no es el cantante, ese no era el cantante, es Dios con nosotros. Y cada vez que él miraba a Jesús, él decía, wow, Dios está con nosotros. Y ese es el mensaje que Dios nos entrega a nosotros con el nacimiento de Jesús. No es la época, y gloria a Dios porque en la época, como les decía, la gente se dispone un poco más, así sea comercialmente, para recibir de Dios. Pero es para recibir regalos. Pero la Navidad para nosotros los cristianos no son las luces, no son los regalos, no es la natilla ni los buñuelos. No podemos ser distraídos por todo eso que nos llama la atención y que nos gusta. La Navidad para nosotros es las buenas nuevas del nacimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesús en nuestras vidas. María fue un vaso de honra en las manos de Dios para que fuera manifestado quién era Dios y qué era lo que iba a hacer. Es casi como que cuando se habla, por ejemplo, de que María es la madre de Dios, es casi como dijéramos que Eva es la madre del diablo, porque entonces de ahí generó el pecado. En ella se sembró la simiente pecaminosa, ni lo uno ni lo otro. María fue un ser precioso, como lo son ustedes y nosotros, escogido por Dios. Mucho cuidado, tengamos supremamente mucho cuidado en no escudar nuestra ignorancia, puede ser, en fechas como estas, para sumarnos a las celebraciones que otros celebran. Porque es fácil, la tentación es fácil de diluirse en medio del río de celebración y de júbilo que hay alrededor del tema. Pero nosotros no prendemos velitas, nosotros no levantamos a las 5 de la mañana con la pólvora como hacen. Sí, las iglesias de pueblo, y aquí uno escucha a varias personas y están celebrando algo. Nosotros celebramos es el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y mucha gente no sabe por qué prende las velas, no sabe cuál es el significado de eso. Porque así lo he hecho toda la vida. Porque toda la vida, bonito. sí, y porque es bonito. Pues no le quita que no sea bonito, ¿cierto? Porque las luces y eso es atractivo. Pero uno siempre debería preguntarse, ¿por qué practico lo que practico? ¿Por qué hago eso? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Eso es muy importante. Eso lo juzga Dios. Aquí no estamos juzgando a nadie, el que lo haga o el que no lo haga, pero sí es importante saber que el primer mandamiento que dijo en el Éxodo 20, el Padre dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y luego le dice, y no te harás dioses ajenos. Si yo prendo una vela, estoy adorando, ¿cierto? Si yo prendo o hago como una inclinación, porque yo me acuerdo de mi abuelita, ella no las prendía nada más, ella rezaba. Ella rezaba todo el tiempo, a cada velita iba rezando, estaba haciendo una adoración y no era Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y por eso les decía al principio de la prédica que era no dejarnos distraer por lo que el mundo está distraído. De la misma manera que en algún momento ustedes preguntaron o indagaron si podíamos o no celebrar Halloween.
Usted puede disfrazarse y disfrazar a su hijo y quiere todos los días de príncipe. Bueno, si es niña, ojalá que sea princesa, no lo va a poner de princeso. De príncipe, sí, pero no de princeso. Todos los días del año, si usted quiere poner un disfraz distinto, o un atuendo distinto, pues para no decir disfraz. Pero asegúrese de que el día que los demás celebran, la noche o el día de los muertos, usted no esté celebrando con ellos la noche o el día de los muertos. Porque sería sumarse a lo que ellos de manera ignorante sí hacen. Y nosotros ya no somos ignorantes. Entonces algo parecido sucede con el tema de la Inmaculada Concepción. Por eso le digo, preferible que usted prenda sus luces desde febrero si quiere. No las apague durante todo el año. Aquí lo hicimos en la iglesia, las luces de Navidad quedaron todo el año y se convirtieron en parte de lo que era. Ya nadie puede decir, se la prendieron en Navidad. No, si usted quiere en su casa adornada todo el año, ¿y quién le va a decir que no? Pero asegúrese o tenga mucho cuidado. Y si aún no lo ha hecho, hablo para aquellos que nos puedan estar viendo, pídale a Dios si es prudente de parte de Él que se sume a ese tema, a ese tipo de celebraciones, consciente o inconscientemente, y muchísimo menos con la intención de quedar bien o agradar a otros, porque Dios quiere que nosotros le agrademos es solamente a Él. Para que tengamos en cuenta, no, es que el 8 de diciembre es que es festivo, yo celebro el festivo, no. El mundo, y de hecho miren que no lo hacen en todo el mundo, aquí en Colombia es festivo, ¿para qué? Para que se recuerde el día de la Inmaculada Concepción. Ay, yo lo hice Andrés siquiera, lo hice ayer lunes, no fue martes. No, miren, usted pudo haberlo hecho, podemos haber comprado más luces, poner más luces. Lo que Dios quiere es que en nuestro corazón no haya equivocación. Estoy seguro que ya no sucede entre nosotros, pero no está de más repetirlo, que nosotros nos degustamos con la época porque nos recuerda qué fue lo que Dios hizo por nosotros. El propósito es Dios y solamente Dios. No hay nada ni nadie más detrás de. Siempre la motivación debe ser la que Dios ha puesto en su palabra. Y si por alguna razón usted se ha visto en la necesidad, en el momento, en la circunstancia donde lo está haciendo, no, pídale a Dios discernimiento para que ese momento pueda ser oportunidad para que otros conozcan verdaderamente qué es lo que, no el día, sino la época debería estar convocando y celebrando. Para que, como sucedió con María, de nosotros también puedan decir, llenos son de gracia. Porque lo que, saben ustedes, nosotros hemos nacido también por el Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura de Jesús que es el primogénito. Antes decía de él que era, antes decían que era el unigénito. Sí, a mí me gusta hablar siempre con estas dos palabras porque se quedan muy sonoras en nuestra mente. Antes solamente era el unigénito. Unigénito es que no había otro más. Pero después se convierte en el primogénito. Y como leímos ahora, implícitamente lo que nos está diciendo es, si él es primogénito, significa de que detrás de él vinieron muchísimos más. Y la Escritura dice que tú y yo fuimos engendrados por el Espíritu Santo. El mismo que levantó a Jesús de los muertos fue el que puso vida nueva en nosotros. O sea que el mismo que engendró a María fue el que me dio vida. Es decir, que tanto tú como yo, en términos de vida por el Espíritu Santo, somos exactamente lo mismo que fue María en su momento, que fue José en su momento. Y entonces, ¿dónde está mi manto? No voy a cubrirme, a mí tienen que levantarme para que me... No, porque somos santos, la Escritura dice que somos santos. Hemos sido santificados, no beatificados, como la Iglesia Universal acostumbra a decir. Entonces estamos en la misma estatura, en el mismo estadio, en el mismo momento. Bienaventurados, somos llenos de gracia. Ella fue usada como un objeto o un vaso frágil, pero limpio delante de Dios, y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Lo ha hecho. Y lo sigue haciendo. Entonces esta época, y con esto cierro, esta época, contagiémonos, si esa es la palabra, no del virus, aunque el virus tampoco puede hacer nada contra nosotros. Si usted lo cree, estoy seguro de que no puede hacer nada contra nosotros.
Contagiémonos de lo que la celebración originalmente debería significar, y es Jesús nació, murió y resucitó. El actor principal, y yo diría que el único actor de toda la escena que estamos viendo es Él y nadie más que Él. Entonces, no nos dejemos distraer por el sancocho, por la rellena, no, por la lechona, por lo que sea que usted quiera comer. ¿Ok? Qué rico que lo invitan y sí, vaya y coma, tome su alcacelser si quiere, si le cayó mal otro día. Pero ore para que el Señor le haga digestión y salga corriendo antes de que le haga. Pero nunca olvide que cada que lo inviten o usted invita a alguien, en realidad lo que usted quiere manifestarle a esa persona es que Dios tuvo misericordia de nosotros y que puso su mirada en nosotros para que la salvación llegase a nuestra casa. Ese es el propósito de la época que estamos viviendo. No son las luces, no son los regalos, no es la comida. Y no dejen de darnos regalos y no dejen de darnos comida y tampoco dejaremos de dárselos. Ya saben. Claro, ¿no? Ay, hice como pie de regalos por... No, diciendo también que los pasados los recibimos. La escritura dice que es mejor, más bienaventurado dar que recibir. Acuérdense. Entonces, cierro ahora sí con esto. José conoció a su esposa después de que ella tuvo su primogénito. Cuando se unieron, ya estaban casados. Al estar casados, era que tenían casa. Mientras ella estaba desposada, él no la pudo ver, no la tocó, solamente hasta que ya fueron esposos. Qué bendición haber sido y ser usado de parte de Dios como un vaso de honra. Y cada uno de ustedes y de nosotros, Dios quiere usarnos como un vaso de honra. Entonces, no pensemos que somos menos, no pensemos que somos más. La Escritura dice que cada quien no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Pero hay que tener un concepto. ¿Cuál es el concepto? El que da Dios, no el que yo quiera. El que Dios dice que yo tengo que tener. Y ahora sí cierro con esto. Ya termina diciéndole cuando se acaba el vino en las bodas de Canaán. Y Jesús le dice, ¿y qué quieres conmigo, mujer? Y ella hagan lo que él dice. Y después dice que para que se haga conforme está escrito, ella siempre hizo e instó a que los demás hicieran como él decía e instó para que los demás hicieran como estaba escrito. Es decir, que ella misma nunca se salió de lo que la Escritura decía que tenía que suceder. Sí, bien torcido lo que ese señor viejito hizo al decir que había que adorarla, que había que venerarla. De verdad que es grave. Y en Apocalipsis hablan de eso y es muy grave la adoración a María, muy grave. Entonces, recordemos que Dios tiene misericordia para con nosotros, que Él quiere que recordemos lo que dice. Mire, el Señor Jesús le dijo, cada vez que usted se tome la copa y coma el pan, recuerde o hágalo en memoria de Él. Usted dirá, uy, pero es que tengo un buñuelo y una empanada, yo no me acuerdo aquí. Si está comiendo, si está dando una acción de gracias, recuerde que lo que estamos haciendo es agradeciendo a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y no nos dejemos distraer. Gocémonos y alegrémonos, como dice la canción, porque estamos de bodas. Pero no nos distraigamos con lo que otros se pudiesen distraer. Porque recuerden que donde vayamos vamos a ser luz de este mundo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu instrucción, por tu presencia, por tu enseñanza, Señor. Gracias porque nos recuerdas que si somos guiados por tu Espíritu Santo, somos hijos tuyos. Si permanecemos en ti, tu palabra permanece en nosotros, podemos pedirte, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, quienes nos ven y a quienes estamos representando nuestras familias, tengamos claro, Señor, qué es lo que tú has hecho en nosotros
y nada de lo que nosotros hagamos hecho a través de nosotros. No podemos hacer nada si no eres tú quien lo hace, Señor. Gracias por poner en nosotros siempre el querer como el hacer, para hacer como está escrito, Señor. Para hacer como tu palabra dice que hay que hacer. Y recibir bendición y poder bendecir a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.